Muy buenas noches, quiero darle un cordial saludo a todas las personas que van a ver este video, especialmente a los estudiantes de la UNAD. Mi nombre es Dejani Andrade, soy de la licenciatura de inglés como lengua extranjera y en este momento estoy cursando segundo semestre. Este trabajo que voy a presentar en este video es sobre el curso de ética para pregrado y es sobre el tema diversidad sexual, salud y ciudadanía. Entonces espero les guste. Entonces también para tener en cuenta este tema hay que conocer algunos conceptos. Entonces si hablamos de diversidad sexual, esta nos dice que primeramente tenemos que saber que nacemos con un sexo definido. Entonces este sexo es el sexo biológico, que es con el cual nos definimos como mujeres o como hombres. Esto hoy en día, como ha avanzado la ciencia, se conoce desde que el bebé está en el vientre de su madre. Entonces quiere decir que si una persona nace con pene, testículos y su cromosoma es XY, el sexo biológico es hombre. Pero si por el contrario tiene vulva, ovarios y su cromosoma es XX, su sexo biológico es mujer. Entonces, cada ser humano estamos definidos por un sexo. Sin embargo, hoy en día y a medida de que se ha ido hablando más del tema de la diversidad biológica, de la identidad sexual o de género, más claramente, esta nos hace una pregunta: ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes mujer o te sientes hombre? Quiere decir que hoy en día hay libertad para escoger si así nazcas con un sexo definido, si eres hombre o si eres mujer. Dentro de estos tipos de sexos existen muchos, pero vamos a mencionar los más importantes. Por ejemplo, está el tipo heterosexual, que se identifica con los individuos que sienten atracción física o emocional por personas del sexo opuesto. Cuando un hombre se siente atraído por una mujer o una mujer se siente atraída por un hombre, que es el tipo de sexualidad pues más común y para muchos es el normal. Sí, pero también hay otro que es el homosexual, que se refiere a las personas que sienten atracción física o sexual por personas del mismo sexo. Entonces a este tipo de personas se les llama homosexuales, bien sea que a un hombre le guste otro hombre o a una mujer le guste otra mujer. Otro común es el bisexual, que se identifica con personas que sienten atracción física o emocional por ambos sexos, por tanto como hombres como por mujeres. Es decir, hay un hombre al que le puede gustar una mujer, pero también a la vez le gusta otro hombre. Este es el sexo bisexual. También está el transexual, que el transexual significa tener un determinado sexo biológico, pero identificarse con el sexo opuesto, es decir, son en el caso de las mujeres que nacen físicamente, biológicamente como mujeres, pero se sienten hombres, y en el caso de los hombres lo contrario, nacen como hombres, y su apariencia física y biológica demuestra que son hombres, pero se sienten mujeres. Otro que también es común es el asexual, y conocido también es aquel que no siente atracción sexual por ninguno de los dos sexos. Y hay otro que es poco común, que es el pansexual, que es el que siente atracción por cualquier tipo de sexo, solo por el hecho de gustarle cualquier tipo de personalidad o porque le gusta la apariencia física de la otra persona, independientemente sea hombre o sea mujer o tenga algún tipo de diversidad sexual o inclinación sexual diferente a su sexualidad biológica. Entonces,
teniendo un poco claro estos conceptos, estos tipos de sexualidad, también es importante que conozcamos un poquito sobre el concepto de la orientación sexual, que se refiere a si una persona siente atracción sexual por personas de otro género, de su mismo género o de ambos géneros. O sea, eso explica un poco más claro lo que estábamos hablando de los tipos de sexualidad. Hay otro concepto que es la identidad de género, que se refiere a la identificación de la persona como hombre o mujer independientemente de su sexo biológico. Actualmente, si una persona nacida como hombre se identifica como mujer, puede esperar que se le llame mujer trans. En el caso de los hombres, hombres trans, como lo mencionábamos en los conceptos anteriores. La identidad sexual se refiere a la identificación de una persona según la identidad de género como hombre o mujer y según su orientación sexual hacia personas del mismo o de ambos géneros, como hombre heterosexual, gay o bisexual, o como mujer heterosexual, lesbiana o bisexual. Hay otro tema que es la intersexualidad, que se refiere a situaciones en las que por alteraciones genéticas u hormonales un infante puede nacer con caracteres sexuales primarios que no corresponden a su sexo genético o pueden ser genéticamente hermafroditas con características físicas que lo reflejan, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues, los hermafroditas ya son un tema también, independientemente de la inclinación que sienta la persona, ya es algo referente a la parte física que viene afectada también por la parte de salud, que ya es una persona que nace así. Entonces, a medida de que pasa el tiempo, ya la persona va teniendo inclinación hacia el sexo que, por el que siente atracción o gusto. Puede desarrollarse más el sexo masculino en esa persona o el sexo femenino. También ha existido desde hace muchos años, más en las épocas anteriores de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque ellos han sido personas más conservadoras y han tomado el concepto de la familia tradicional como algo que no se puede y que no se debe modificar. Primero por la parte natural, que es la única forma de concebir y de traer y de reproducción sexual, de traer a la vida otra vida, por decirlo así. Entonces lo normal es que la familia esté constituida por un hombre, por una mujer, y que la forma de procrear sea de manera sexual entre la pareja, hombre y mujer, y que ésta sea por medio de penetración vaginal, que es la forma normal de reproducción. Sin embargo, por medio de estudios que se han realizado, se ha conocido que existe desde épocas antiguas la homosexualidad, la bisexualidad, pero no se conocían como conceptos claros. Sin embargo, a medida de que se han hecho estudios, se ha demostrado que ha sido algo que existía todo el tiempo, pero sobre todo por la discriminación social y por la cultura, por la religión, sobre todo por esos aspectos. Esas personas que tienen dichas inclinaciones se han visto maltratadas física, verbalmente, y en este caso que vamos a enfatizar un poco en la parte de salud, se han visto vulnerados grandemente sus derechos porque no reciben la misma atención que una persona heterosexual, sino que son vistas como enfermas mentales y por lo tanto se ven discriminadas y maltratadas en muchas ocasiones por el personal médico. Entonces esto nos lleva a también hablar un poco sobre el tema de la salud. Entonces es importante que tengamos en cuenta el concepto de salud
que este se refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, el gozar de buena salud no es solamente no tener enfermedad, incapacidad o disfunción, es también disfrutar de un bienestar razonable en todas las facetas de nuestra vida, del que gozan todos los seres humanos. El derecho a la salud va más allá de garantizar prevención y curación de enfermedades, debe asegurar estándares de vida que garanticen el bienestar en todas sus dimensiones. Entonces, el derecho de salud tiene que ser un derecho fundamental para todas las personas, sin excepción ninguna, porque es primeramente el derecho a la vida y a la integridad de cada ser humano. Entonces, es importante resaltar esto. Entonces, hay una parte de un artículo que es donde de pronto desde ese tiempo para acá empiezan las personas con diferente inclinación sexual a la heterosexual a exigir más sus derechos. Entonces, durante varias décadas, pensadores freudianos, marxistas como Reichfromm, Marcuse, reinterpretan lo que Freud consideró perversidad poliforma, planteando que su control educativo es una práctica de opresión sexual que debía enfrentarse a través de una revolución sexual. Dicha línea de pensamiento que inspiró las revueltas de fines de los años 60 es una de las bases del surgimiento de los movimientos feministas y gays y de su contraparte académicas. Una revuelta en el bar transexual de Stonewall en Nueva York un 28 de junio del 69 contra los abusos policiales marca el inicio de un movimiento gay no dispuesto a aceptar concesiones y que se ha ido globalizando en los últimos 30 años. Actualmente este movimiento reconoce la diversidad en su interior y se autodenomina LGBTI, lésbico, gay, bisexual, transgénero, intersex. Entonces, hoy en día, hablando del tiempo actual, el derecho de las personas de la comunidad LGBTI ha sido reconocido en muchos países donde ya se ha aceptado el matrimonio homosexual, se ha aceptado que las personas se quieran cambiar de nombre, por decir algo, si ya nacen hombres, sus papás lo registran con un nombre masculino y cuando ellos cumplen cierta edad quieren cambiárselo por un nombre femenino, también lo pueden hacer. Inclusive hay países donde aceptan que haya adopción de parejas homosexuales para niños huérfanos, entre otras cosas que ellos han ido escalando poco a poco. Y en el sistema de salud, yo pienso que el problema no es solamente para la comunidad LGTBI, sino para la sociedad como tal. Por ejemplo, si hablamos del sistema de salud en Colombia, sabemos que el sistema de salud está pasando por un momento crítico. Se puede decir que el sistema de salud en Colombia está en cuidados intensivos porque la atención que merecemos los ciudadanos, los colombianos, es inadecuada, los medicamentos que se requieren, los básicos para mantener una salud estable, no están dentro del POS, los que están dentro del POS son de mala calidad, y la atención para una cita médica es muy mala, es difícil tener acceso a una cita médica, es difícil acceder a exámenes médicos, es difícil acceder a una atención especializada. Entonces, para entender un poquito mejor este tema de la salud en Colombia, he tomado parte de una entrevista realizada a la doctora Marcela Vélez, donde se explica un poco mejor el problema que tenemos en salud en nuestro país. Por ejemplo, a la pregunta de cuál cree
ella, que es el principal problema que enfrenta el sistema de salud en Colombia, ella responde: el principal problema se llama EPS, especialmente la expectativa de ganancia de los intermediarios a expensas de la negación de la atención en salud a los colombianos. El problema es que no hay manera de hacer compatibles las ganancias de la EPS con el bienestar general de la población. Y creo que para lograr esto debe existir un gran compromiso por parte del Estado. ¿Por qué? Porque ella habla un poco sobre excesos de horas laborales de los médicos. Muchos de ellos tienen que cumplir horarios exagerados, tienen que tener hasta 3 tipos de trabajos diferentes para poder tener un sueldo digno de su profesión. Fuera de esto, no existe un tipo de financiación para los profesionales en salud. Entonces son deudas grandes las que ellos acarrean para poder terminar sus estudios. Por otro lado están los contratos laborales, que son a corto plazo. También el sistema de pensiones es malo. Todo esto lleva a que el sistema de salud de nuestro país sea pésimo, y la corrupción que vimos en el trabajo anterior también, tristemente, también se ve en el sistema de salud, porque los organismos de control tienen pocos recursos para detectar la corrupción. O sea, no hay un ente que esté pendiente de que los recursos destinados para la salud se inviertan verdaderamente en lo que se requiere. Es como el caso de los hospitales que no cuentan con camilla suficiente. Algunos hospitales no cuentan con aire acondicionado, les faltan muchos equipos para poder sostener los pacientes, para poder darle solución a sus problemas de salud, etcétera. Entonces, el problema de la corrupción en nuestro país está acabando con el sistema de salud también. Y si hablamos de la salud privada, pues eso ya generaría unos costos demasiado elevados para que los colombianos del común podamos acceder a este tipo de servicios. Entonces, una de las soluciones que podríamos plantear para este problema es que primero se invierta más en salud, en infraestructura, se invierta más se le dé mejores garantías a los profesionales también, y que haya un ente especialmente encargado de vigilar que todos estos recursos se inviertan en lo que es. Entonces, y lo otro, si hablamos de la diversidad sexual, volviendo a este tema, yo pienso que lo más importante es formar a personas con valores y con principios. Aunque muchos no estén de acuerdo con la orientación sexual de alguna persona, esto no quiere decir que no vayamos a respetar sus derechos. Entonces debemos, desde las escuelas, desde nuestros mismos hogares principalmente, empezar a formar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, para que ellos aprendan a respetar a las personas que piensen diferente, que tienen una inclinación sexual distinta a la nuestra. Y en el sistema de salud es muy importante también esto. ¿Por qué? Porque a medida de que exista discriminación, estas personas que tienen una inclinación sexual distinta a la heterosexual son muy dadas a consumir alcohol, a consumir drogas, porque sienten el rechazo de la sociedad. Entonces, esto afecta altamente su salud, su estado emocional, y las lleva a cometer situaciones, primero, que afectan su salud, y segundo, su propia vida, porque como
lo hemos visto en algunos casos, por ejemplo, como el del joven Sergio Urrego, que se suicidó precisamente porque sentía que ya no soportaba más la discriminación que había por parte de la sociedad hacia él por tener una inclinación sexual distinta. Entonces, es muy importante que el gobierno nacional, que los entes encargados de la salud le presten más atención a este tema y lo vean como, no como una enfermedad, sino como un apoyo psicológico a esta parte de la sociedad vulnerada, ¿sí? Y por otra parte, pues es necesario entender también que, que aunque en el caso nuestro nos formaron con principios y valores distintos y nos enseñaron a que la familia está constituida por hombre, mujer e hijos. Entonces, sin embargo, pues el hecho de que existan personas con inclinaciones diferentes también acarrea que ellos hagan prácticas distintas que los hacen más vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual por las prácticas que ellos conllevan. Entonces, pero independientemente de esto, ellos merecen aún más atención en salud por este tipo de prácticas, ya que por lo mismo que decíamos, son más vulnerables a adquirir enfermedades. Entonces, debe haber en el sistema de salud un trato especial a este tipo de personas y sobre todo para prevenir que estas enfermedades se propaguen. Entonces, hablar del tema de salud es muy importante y sobre todo porque es un derecho fundamental de todas las personas, pero entonces es un derecho que se está viendo vulnerado a todas, para todos y todas, no solo para las personas que tienen una inclinación sexual diferente. De todos modos, este tema nos lleva a reflexionar y a ser parte, sobre todo a ser parte de la mejoría de la salud mental de estas personas, de no discriminarlos, de no hacerlos a un lado, porque ellos son diferentes, pero tienen los mismos derechos que nosotros. Muchas gracias. Espero les haya gustado mi presentación.